Bienvenidos, yo soy Zeus Cobos, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El tema a tratar en este video va a ser la geopolítica y las relaciones internacionales. Se expondrán los conceptos tanto de autores, que considero más importantes y sobresalientes a lo largo del tiempo en estos temas de estudio. También los tipos de geopolítica más relevantes estudiadas bajo la perspectiva en este semestre de realidad nacional. En esta presentación me acompañará mi hermana Isis Cobos. Hola con todos, mi nombre es Isis Cobos. A continuación le estaré ayudando a mi hermano a retroalimentar los temas indicados anteriormente. Bueno, yo les voy a hablar sobre Karl Reiter, que es un autor muy importante sobre la geopolítica. Es considerado uno de los fundadores de la moderna geografía. Define la geopolítica como la ciencia que, considerando a la geografía como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales, materiales del mundo, con vistas a prever y orientar el desarrollo de las naciones que influyen fundamentalmente en los factores geográficos. A continuación yo hablaré sobre otro autor que define mejor a la geopolítica. El nombre del autor es Johann Rudolph. Geógrafo, politólogo y político sueco a quien se le atribuye el término geopolítica y ser el pionero de la geopolítica alemana. La define como la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Bueno, otro autor muy importante sobre la geopolítica es Karl Haushofer, político, militar y geógrafo alemán, uno de los principales creadores de la teoría del espacio vital. La define como base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales del espacio vital. Es la doctrina de las relaciones en la Tierra con los desarrollos políticos. Debe ser y será conciencia geográfica de los estados. Una vez explicados los conceptos anteriores que fueron expuestos por los autores, les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la geopolítica. La geopolítica nos ayuda a comprender qué está sucediendo realmente de manera local, global y política, ya que hay una disciplina clave que nos ayuda a entender de mejor manera cómo funciona el mundo y qué es la geopolítica. Entonces, podemos definir como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones entre estados. Es decir, que los países se comportan entre ellos según los intereses de los grupos que les rigen y los recursos que poseen en su territorio. Voy a hablar sobre la geopolítica clásica. Considero es una de las más importantes en el tema estudiado. Su autor es Friedrich Ratzel. Dice que son las relaciones del poder y exige aumentar más los territorios. Este hecho se da previo a la Guerra Fría y está fundamentalmente articulada en función de la expansión de los estados coloniales y también dentro de las estrategias militares. Las características de la geopolítica clásica están en la percepción binaria que divide al mundo acríticamente en Oriente y Occidente, Norte-Sur, capitalismo y comunismo. La transmutación del tiempo en el espacio, que jerarquiza al mundo sobre la base del modelo europeo, primitivo, avanzado, atrasado, moderno, desarrollado, subdesarrollado, así en el tiempo pierde su carácter dinámico y se convierte en una simple categoría en el espacio. La centralidad del Estado, donde las organizaciones políticas y sociales se definen en términos del Estado al que pertenecen. El Estado al que se atribuye la exclusividad del poder garantiza el orden social y la seguridad frente a los otros Estados. Otro tipo de geopolítica a tratar es la geopolítica crítica, que tiene su origen en la escuela de pensamiento post-estructuralista que básicamente defiende las realidades del espacio político y se enfoca en la interacción y oposición de los discursos geopolíticos.
Según Gerard Todd-Hale, la geopolítica crítica es una escuela de pensamiento radical que nace en la década de los años 90 y es contraria a la geopolítica clásica. También podemos decir que la geopolítica crítica no se ocupa de lo exterior del Estado, sino de la construcción de fronteras internas y externas. La complementa con una visión que incluye los aspectos sociales y culturales. Busca también desarrollar una teoría más amplia, socioespacial y tecnológica, y además plantea una posición contraria a la tradicional, preocupada de la expansión de los estados. Bueno, hablaré sobre la geopolítica contemporánea. Esta fue posterior a la Guerra Fría, de avances a la tecnología y la instalación de la globalización que rompe con las fronteras y se preocupa más por el poder. En cierto punto también guarda rasgos relacionados con el caos y altos niveles de riesgos que representan determinados países en virtud de sus niveles de conflictividad e inestabilidad político y económico. Una vez explicado el concepto de geopolítica con sus respectivos autores, pasamos al siguiente tema, que son las relaciones internacionales que se relacionan con la geopolítica. A continuación les hablaré un poco sobre este tema. Según Rafael Kalduch, dice que las relaciones internacionales son aquellas relaciones sociales y los autores que las generan, que gozan de la cualidad de la internacionalidad por contribuir de modo eficaz y relevante a la formación, dinámica y desaparición de una sociedad internacional considerada como una sociedad apartada. Se puede decir que las relaciones internacionales son una ciencia social que se encarga de estudiar el vínculo político entre los países y estudia las cuestiones culturales, económicas, políticas, sociales que intervienen entre las relaciones de los países. El papel de los estados va a ser de vital importancia, también de las organizaciones internacionales, el de las organizaciones no gubernamentales, el de las empresas multinacionales y cualquier otro tipo de actor internacional. El territorio también influye en las relaciones internacionales y la política mundial, ya que a lo largo de la historia, la geopolítica ha sido fundamental para entender los conflictos, alianzas y movimientos estratégicos de los estados entre entidades geopolíticas. Una vez estudiados los temas anteriores, podemos llegar a la conclusión que en geopolítica convergen distintas disciplinas, como son la economía, ciencias políticas, geografía, sociología, entre otras, que tienen relación con el estudio de fenómenos que incorporan dos elementos fundamentales, el espacio y el poder, existiendo 4 variables importantes como son la energía, los recursos, la capacidad de producción y las formas políticas. Y en la actualidad, la geopolítica sigue siendo relevante en un mundo cada vez más interconectado. En los recursos naturales, el comercio, la seguridad son sistemas cruciales para la política internacional. Estos estados, las organizaciones internacionales se enfrentan a desafíos del cambio climático, la seguridad cibernética, la proliferación nuclear y el terrorismo, que tienen implicaciones geopolíticas significativas. Entonces, los países están tratando de afrontar todo este tipo de inconvenientes que pueden pasar en un futuro o que ya están pasando actualmente. Bueno, con respecto al tema de las relaciones internacionales, he podido sacar la siguiente conclusión, que ayudan a ver una realidad de la hegemonía en aspectos económicos, sociales y políticos, la superioridad de unos estados sobre otros, y también tiene que ver con un sistema productivo que tiene cada uno de estos. Como conclusión final sobre la geopolítica y las relaciones internacionales, que como ya sabemos son temas que se relacionan, podemos decir que están muy enfocados en estudios diplomáticos, territoriales, ideologías, la interacción entre naciones, los acuerdos entre países y fronteras, y los objetivos de políticas interior como en el exterior.